En el día de la fecha, 30 de julio de 1987, se realiza la entrevista al historiador Alfonso Fernández Cabrelli en el marco del taller de Teoría y Metodología de la Historia, cátedra a cargo del profesor Carlos Subillaga. La función de este taller es formar una fonoteca, es decir, un archivo de las voces de los historiadores de nuestro país, con el fin de un mejor estudio de su labor historiográfica. Comenzamos entonces, Fernández. Muy bien. La primera pregunta que ha elaborado el taller dice: ¿qué función le atribuye a la teoría de la investigación histórica? Bueno, la teoría de investigación histórica es una hipótesis de trabajo. Creo que sirve en función de línea de desarrollo de los trabajos, de orientación, hipótesis de trabajo, una palabra. Eso es lo que yo entiendo, que para eso sirve la teoría, o las teorías, ¿no? Ajá. Para que el que sea un ortodoxo, la teoría, para Claro. el que sea un heterodoxo, Claro. como en el caso mío, las Claro. teorías, porque yo creo que todas tienen A todas se les saca algo. a todas se les puede sacar algo. Esa es la experiencia que yo he recogido. Usted sabe que soy autodidacta, de manera que no he manejado otra cosa sino un poco la experiencia. Y el desarrollo, digamos, que vamos a ver en el desarrollo de la charla, vamos a puntualizar más en algunas de estas cosas. Bueno. La segunda pregunta dice: ¿qué relaciones reconoce entre el pasado y el presente? Bueno, las relaciones digamos, de semilla, fruto, ¿no? Yo creo que con eso está dicho todo. Bueno. Para que Subillaga no diga que hablo demasiado. ¿Configura el conocimiento histórico un factor de esclarecimiento del presente? Por supuesto, si es el pasado la semilla del presente, ¿no? Es evidente que constituye, como decías tú, Un factor de esclarecimiento del un presente. factor de esclarecimiento, claro, porque el problema es también cómo se manejan los materiales. Yo creo que siempre contribuye a darnos las pautas de la línea la línea de ideas. También nos puede dar incluso las posibilidades de retomar esa línea de ideas si se ha perdido, de rechazar determinadas líneas que vienen del pasado por los efectos que han demostrado, que puedan haber quedado demostrados que eran negativos. ¿Sí? Importa. Bien, la cuarta pregunta dice: ¿cómo encara el equilibrio entre objetividad y subjetividad en la generación del conocimiento histórico? Claro, ese es el gran problema de los trabajos históricos, ¿no? Conservar la objetividad, la mayor objetividad posible. Claro. Hablábamos allá en Salto, ahora, en la última reunión que hicimos de la coordinadora. Estaba Brusquera y estaba yo, y nos entrevistaba la televisión de allá. Y el compañero de la televisión, no recuerdo, pero yo me hizo una pregunta muy aguda, ¿no?, sobre este mismo problema. Discrepamos un poco con el profesor Brusquera, con el gran amigo porque él sostenía, posiblemente en un momento de de expansión poco pensada y reflexiva, dijo que bueno, buscó algún historiador o algún escritor de historia de allá de Roma, romano, ¿no?, latino. Dice, hay que escribirla con ira y con amor. Yo creo que no. Después llegamos a un acuerdo, ¿no? Yo creo que lo que hay que tener, y esa palabra la puso él y me pareció bien para llegar a un acuerdo, honestidad. No se puede, el que trabaja en historia, no se puede desprender de sus prejuicios ideológicos, si lo tiene eso. No se puede desprender de las coordenadas mentales que existen en la sociedad de hoy, en la sociedad en que vive el historiador. Hay coordenadas mentales, hay modos de pensar, hay, en fin, un montón de circunstancias del hoy que impiden o que obstaculizan
esa puesta en la objetividad del que escribe, del que trabaja. Pero hay que hacer... a mí me gusta mucho Dilthey. Dilthey es un espiritualista, ¿no? Historicista. Y él dice que hay que empezar por conocerse uno mismo para, en función de lo que uno encuentra en uno mismo como formas de pensar y formas de manejar y de reaccionar, a ir profundizando, se conoce a los demás a través de eso, y puede analizarse también la actitud, las actitudes de los personajes del pasado, siempre teniendo en cuenta las ideas, los modos de pensar, los proyectos, las utopías que se manejan en la etapa histórica que se examina. Claro. Creo que la cosa va por ahí. Bien. Es decir, resumiendo, ¿no? Para dar una objetividad, la objetividad absoluta, como el vacío absoluto, yo creo que es imposible de conseguir, porque está en la condición humana, el dejar, y además está en lo en que se vive en etapas distintas, ¿no? Que se viven en tiempos distintos. Y además cada tiempo da una nueva versión de la historia, y eso es lo que tiene también la historia apasionante. El problema es alejarse lo rico que tiene la historia, ¿no? Lo dinámico. Claro, lo dinámico. Entonces la objetividad es honestidad, la mayor honestidad posible en el examen de los personajes y de los hechos históricos. Y en la elección de los elementos con los que se construye la historia, porque también en la elección de los elementos se puede poner subjetividad y se pone siempre. Claro. Y la honestidad usted la encara como poner trabas en el camino del mismo planteo teórico que usted hace para justamente, digamos, encerrar a su planteo teórico y luego que él pueda salir a flote con esas trabas, ¿no? Yo creo que no hay que tratar de que salga a flote nada. Yo creo que la honestidad significa ver los hechos, tratar de ubicarse, hacer la autohipnosis de que habla Dilthey, tratar de ubicarse, estudiar muy bien los elementos que se puedan tener a mano de la época, el pensamiento, los proyectos, las utopías, como decíamos, tratar de meterse en el tiempo, de meterse en aquel tiempo y tratar de pensar en lo posible con la cabeza. Yo creo que, mire, mi idea... Usted en su último libro dice... Mi idea es que hay que sacarse los prejuicios. Cuanto menos prejuiciado se vaya al estudio de la historia, entonces las ideologías, compañeros, ya son prejuicios muy arraigados. Estamos viendo el otro día, no sé tú que tú decías del libro... Su último libro, en la Cisplatina. Ahí está, hablaba de Berlín, ¿no? Y justamente hace ese planteo, que no podemos conocer y juzgar más bien a personajes y hechos del pasado sin analizar la sociedad en que viven. Imposible, claro que... Y entonces la historia social, fíjate la importancia que adquiere la historia social, que ha sido postergada por otras teorías, por el economicismo, los historiadores. Prodel ha reflotado los anales, la gente de los anales de Francia de la Corriente Saludable, que fue tan importante. Los mismos análisis históricos de la Revolución Francesa, de Godechot, eso es muy importante, porque esa gente ha ido a la historia social, aún a la pequeña historia que ha sido despreciada, a la historia de los hombres que hicieron la historia, que estaban en la base, los hombres que dieron a sus dirigentes ese mínimo común denominador que los hizo dirigentes precisamente. ¿De dónde salía eso? Salía de la gente común y corriente, de las vivencias de esa gente, de las necesidades de esa gente, de los sueños de esa gente, de las perspectivas que esa gente veía hacia el futuro, o que quería ver, o que necesitaba ver. De ahí salen los héroes. Entonces, estudiar solo a los hombres que se destacaron es ver solo los árboles y no ver las raíces. Las raíces de la historia están en la historia social, yo creo. Entonces, si no vamos prejuiciados, ya la vemos. Es decir, creo que todas esas teorías, todas esas ideologías han hecho aporte, vamos. No hay que negarlo, pero ir demasiado atado a eso, de repente, eso lleva a poner en el potro de tormento a los hechos, de estirarlos, arreglarlos, de acomodarlos hasta que se ajusten, y si no se destrozan, y si no destrozan. Y entonces empiezan los juicios exagerados, los juicios que tantos errores nos hacen cometer, uno está viendo cosas. De eso vamos a hablar después. Ya le estoy dando la razón a su Villaga, ¿viste? Él dice que charlo mucho. La pregunta 6 dice:
¿Tiene derecho el historiador a juzgar el pasado? Bueno, creo que ya más o menos está contestada la pregunta. Bueno, mirá, juzgar el pasado. Claro, Y sí, todo historiador hace claro, juicios de valor, claro. ¿no? El Sin problema, perjuicio de lo que ya se ha dicho, ¿no? claro, 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 sí, el juicio de valor. Pero entonces esa honestidad intelectual, a eso me claro, refería. claro, Ese despojarse de ese meterse en el pasado, esa inmersión que hay que darse en la historia, sí, sí, es lo que permite, y los juicios siempre se emiten. claro. El problema es, yo creo, y Brodel, yo tengo por ahí alguna frase de Brodel que me gusta mucho, que más o menos dice así: no se puede uno lamentar de los hechos del pasado, ni juzgarlo, ni decir estos son malos, estos son buenos, así en definitiva. Es no entender la historia, ¿no? Porque se están juzgando a través de prejuicios y de paralel Y de concepciones y presentes. de concepciones del ¿no? presente. Pero entonces, si tú haces ese esfuerzo muy difícil, imposible de llegar a aquello, Sí, pero sí. por lo menos de acercamiento a las ideas y a todo de la época que estás estudiando, ahí a lo mejor puede haber, claro, hay ideas rectoras. Creo que hay, para nuestra civilización, para nuestra cultura, mejor dicho, que le llaman occidentales cristianos, yo diría más bien oriental, porque fíjate que todo viene de Oriente, ¿no? Me refiero a Mesopotamia, me refiero a los griegos, me refiero a los judíos, de ahí está, ahí eso que no sé por qué llaman occidentales cristianos, habrá que preguntar a los que lo dicen, ¿no? Podría estar incluido lo de cristianos. La cosa es que en esa cultura hay ideas, no ideología, ideas rectoras, la libertad, el concepto de libertad como dignidad del hombre, la preocupación por la justicia. No están en otras civilizaciones, en otras culturas. No están. Otras culturas no se han preocupado tanto de eso, la libertad. Entonces, en función de esas ideas que siempre han estado permanentes yo creo que ahí se pueden emitir juicios. Porque están dentro de lo que consideramos nosotros que son ideas rectoras de nuestra cultura, de nuestra civilización, mejor dicho. Digo, yo podría ser por ese lado. Puede ser, sí. Otras cosas, mirada con, ya te vuelvo a repetir, con los prejuicios o lo de ideológico, lo que sea, ya entonces esos juicios, y no rever los juicios, y no copiarle, no copiar los juicios que otros, entonces, también eso. A veces es mejor ser crítico, ser contestatario, ponerse en la otra posición para ver si no sacás de ahí, y hay que sacar conclusiones extraordinarias. Bien, la siguiente pregunta se plantea el siguiente tema. ¿Es posible lograr un conocimiento cabal del pasado más cercano de la contemporaneidad? Digamos? Claro, están las dos etapas. En alguna editorial de historia hacemos eso. Hoy es historia, tenía un contenido conceptual, es decir, hoy también es historia, claro. Es el segundo que pasa. Claro, sí. Pero entonces tenemos dos enfoques de la historia. La historia de la que no fuimos protagonistas, que hicieron otros, esa la estudiamos. Ahora, esta historia de hoy, en la que somos protagonistas, en la que estamos inmersos, en la que nosotros estamos actuando, testimonio, somos parte, testimonio y protagonistas. Poco, mucho. Sí, sí. Entonces, en esta estamos ahí, sí, estamos metidos y comprometidos, ¿no? Por un poco, mucho estamos comprometidos. Y todo lo vamos a jugar en función de esos compromisos. Eso está claro. Pues ahí ya es mucho más difícil. No se puede pedir honestidad. Yo no me puedo dejar de calentar, digamos, con lo que ha pasado en esos últimos 12 años. Sí. Y de repente algún otro se calienta por lo que está pasando ahora. Y, en fin, es difícil. Sí. Es otra cosa. Siendo actores, yo creo que tenemos que contribuir a hacer la historia, trabajar, preocuparnos. Entonces da la obligación del hombre que trabaja en historia hoy, bueno, escribir, ayudar, recoger documentos, no dejar que se pierdan cosas. Yo creo que eso es un aporte del historiador, pero ese historiador no creo que le sea fácil escribir la historia como la puede escribir en aquellas etapas que no fue protagonista, ¿no? Claro. Que no actuó, que no estaba. Claro. Bien, ¿qué factores deben tenerse en cuenta para determinar la historicidad de un hecho? Y bueno, eso depende de lo que busques. Si se quiere hacer una historia general, bueno, factores, los elementos. Yo creo que la historia social es importantísima. Y la historia social
está comprendida la economía, está comprendida la sociología, está comprendida todas las ciencias las ciencias del hombre, sociales, ¿no? las ciencias del hombre. Yo más que las ciencias sociales diría ciencias del hombre. Porque está el hombre en la sociedad. El hombre es el factor, el hombre con H mayúscula es el factor, es el autor, el que hace. No está determinado. Es cierto que tiene determinantes, pero el hombre es el que hace. Entonces yo le llamaría ciencias humanas, humanísticas, ¿no? Más que ciencias sociales. También es importante, lo voy a estar haciendo el contestatario. Pero creo que la ciencia del hombre, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Qué significado puede atribuirse al individuo en la conformación de un acontecer histórico? Es lo que hablamos recién. Y sí, el hombre tiene, si Napoleón tenía un dolor de estómago el día de una batalla, de repente no estaba y bueno, tenía importancia, la batalla se perdería o se ganaría en función de lo que fueran los otros generales, y no es que sean decisivos, pero pueden modificar la historia, las actitudes del hombre. Se ha hecho la historia de las relaciones de la Scherzer-Lafan, digo, pero aparte de eso, nosotros lo vemos en la vida diaria, el hombre es es lo que decimos hoy, el hombre es el que hace la historia, con sus determinaciones, con sus limitaciones, con todo lo que la sociedad le pone como deberes y obligaciones, y ideas y conceptos y preconceptos, con todo eso, con todos los elementos determinantes que puedan tener todos los factores que funcionan en la sociedad, es el hombre el principal factor es el hombre, el tipo. Los de abajo, que son los que generan posibilitan las actividades de la vida, los de abajo, la historia social. Hay que ver lo que ha hecho Brodel en ese sentido, yo vuelvo a repetirme porque es una cosa extraordinaria. Y uno ve, y para comprender los personajes hay que ver, lo otro ya vamos a ver a qué llega con lo otro, con ver los personajes y idealizarlos. Se llega a los mitos. Se llega a la mentira, a la idealización de las cosas y a la deshumanización de los personajes. Y se habrá, ¿no? Si habrá. Hay unos cuantos, sí, en todos los lados. Claro. Yo creo que el hombre además necesita los mitos, el problema es los símbolos y los mitos. Eso es el problema. Claro. Sí, esa es una Entonces, es la condición humana también. No tenemos que enojarnos con eso. Claro, Siempre ha pasado, pero existen, sí, algunos también exagerados. Bien, ¿es posible la integración de las ciencias sociales? Y yo creo que es necesaria. No se puede, si estamos en lo que venimos diciendo, si son las ciencias del hombre, y el hombre está en todas ellas, y la historia, la historia de alguna manera, la historia es el resumen, ahí confluyen todas las ciencias sociales. Yo creo que la antropología, la arqueología, la numismática, la lingüística, la economía, por supuesto, para no se vaya a enojar alguno que olvidamos, la economía, muy importante, pero la hace el hombre, claro. Y la modifica el hombre también, la economía revierte sus cosas, pero bueno, todas las ciencias sociales son importantes porque confluyen la historia. En el fondo todas las ciencias sociales no existirían ciencias sociales si no existiera la historia. ¿Verdad que está claro eso? ¿No? ¿Y eso haría que la historia estuviera por encima de esas ciencias sociales, de las demás? O al mismo nivel. Yo no sé, la historia confluye en todas claro. Las ciencias, y todas las ciencias son, precisamente son ciencias, pueden serlo porque tienen historia. Yo no sé, ahí claro. de decir que es lo importante es como lo del huevo, yo creo que está todo, porque está el hombre. Ahí está el hombre está en todo eso, entonces es el hombre que tiene la misma importancia en todas las ciencias, y en la historia confluyen todas, y todas se hacen con historia. Aquello de todo es historia, ¿no? Que estamos viendo hoy. Claro. Bien. ¿Qué grado de relacionamiento le parece necesario establecer entre la historia y las demás ciencias sociales? Bueno, ya estamos. Yo creo que está dicho. No sé si es un poco sofístico lo que yo decía, pero creo que es así. Creo que es cierto. Yo lo entiendo así. Claro. ¿Con qué ciencias sociales estima prioritario relacionar a la historia? ¿Por qué buscar las prioridades? Todas. El que va a hacer historia en serio. Mire, yo tengo una experiencia.
Yo empecé para hacer una historia, cuando se me ocurrió, vuelvo a repetir, soy trabajo en historia, no soy historiador, tampoco en eso tengo ni duda de que puede haber historiadores acá en un medio y con los medios que se cuentan, ¿no? Historiadores en el sentido y sin equipo, porque acá no se trabaja en equipo, recién ahora se está trabajando en equipo, ¿no? Todo eso ha sido fallas grandes de la gente. Ahora, tú me preguntabas si... ¿Con qué ciencias sociales sería más, yo creo que más importante? ahora la más importante, pero empezar para abajo, la arqueología es importante, la antropología es importante, es decir, la sociología es importante, Claro. No se puede hacer, yo creo... Claro, porque si no pasaríamos a ser un poco deterministas y, claro, y dependientes inclusive de alguna ciencia social, estás ¿no? dependiendo de una y por qué te dependes de una si las otras, ¿por qué vas a tener una más importante que las otras? Claro. Yo que no sé, creo que todas son importantes, para mí todas son importantes. En lo que yo he leído mucho, yo cuando tuve ese periodo de obligado recesamiento, ahí me sirvió, yo hacía una historia, te estaba contando hoy, panfletaria. Yo reconozco la historia panfletaria, así un poco lo que este chico Chastín, que ahora escribió sobre Sarabia, descubre que en el periodo previo a la Revolución de 1804 se estaba haciendo Viana, había hecho Javier de Viana con sus cuentos y decía Eduardo Acevedo Díaz. Hacía un paralelo entre la Revolución del 810 y la Revolución que se preparaba para hacer germinar la idea de la Revolución, hacer crear el mito de la Revolución necesaria. De repente uno estaba un poco en eso y reconozco, no creo que sea... Claro. Un hecho reciente, lo de la batalla de Carpintería. Esa revisión, sacaba los colorados, los blancos, una guerra civil, en que los colorados perdieron, en que no era tampoco Oribe, sino la Valleja que ganó la batalla, todo deformado en función. Eso no es historia. Ahora, ¿le podemos negar a la gente que hizo eso, que lo haga? No, pero no es historia. Eso es un manejo político de la historia. Entonces... un análisis partidario sobre el tema, ¿no? Pero no. Sí, además deformando las cosas, ¿no? Haciendo un pequeño mito chiquito de la cosa esa, ¿no? Yo creo que en ese sentido, creo que está contestado lo que tú me preguntabas, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las causas que determinan la escasa atención que se le da todavía en América Latina a los estudios de historia económica? Claro, yo creo que no es tan escasa. Yo veo muchísimos trabajos bacanos que están casi determinados, absolutamente. Yo he visto cosas muy interesantes y muy buenos trabajos de investigación documentaria, que son clásicos. Pero sin embargo los han agarrado, los han tomado así con la cosa del economismo y los han estirado, en fin. Es mi opinión, creo que en nuestro país la historia, el factor económico ha sido estudiado y creo que a veces hasta se ha llevado a demasiados extremos la cosa. Yo lo creo así. En el resto en el resto de América, ¿qué puedo yo decir? De México que he leído, de Brasil que he leído, sí, no se ha visto tanto el tema ese, es cierto. Es cierto, ahora que es una pregunta que me hace pensar, porque en la Argentina sí se ha visto, Boy Gross fue uno de los que más peleó por eso, pero tampoco se ha visto. Pero acá se ha trabajado mucho quizás a veces dándole una importancia casi determinante. Sí, hay periodización de... Por la cosa económica y todos los juicios y todo de manera que yo creo que acá, sin dejar de reconocer los valores extraordinarios que han tenido esos trabajos, es importante, clásicos ya. Es decir, el hecho de que haya sido desarrollado en ese sentido la cosa no es negativo, creo que limita la visión. Ahora vamos a ver después un poco. Por ejemplo, el hecho de que, y pongo un caso personal que lo fui viviendo en función de lo que me fui metiendo en esto. La presencia de la masonería, de la actividad de la gente, no de la institución, sino de los hombres formados en la masonería, se está viendo que es importante, que fue importante.
Así rechaces que la masonería estaba organizada, como algún historiador jesuita, masonólogo jesuita de Europa, con el que tengo correspondencia, José Antonio Ferrer Benimeli, dice que no estaba organizada la masonería. Bueno, pasemos que no estaba organizada, pero no puede desconocer. Sin embargo, yo creo que sí que estaba organizada, porque se sabe que había logias, 3, 4, 5 logias se sabe que existían acá en el Río de la Plata 2, allá en Lima en 1757 o 60, se descubrió una con 40 miembros, y fijamos, suponiendo que aquel paralelismo con el Láiser, o aquella comparación el Láiser, en un clima de persecución, de inquisición como había en Lima, que aparezcan masones, hasta un gobernador de por allá del sur de Chile, de Valparaíso, o que aparezcan hasta logias forrenteras, que hubiera acá en el Río de la Plata 2 logias enteras, no sería nada, pero que aparecieran en Lima en 1750, quiere decir que ¿qué habría debajo? No se puede negar que existieron logias, pero suponemos que no, los hombres formaban, pero sí se debe reconocer que había, y reconoce este autor español, zaragozano, que había hombres formados en Europa, masónicamente, y que vinieron y que sembraron la idea liberal. Los periódicos de la época estaban todos infiltrados de la idea liberal, que era la que la hacían circular los hombres de la masonería. Y los prohombres, inclusive, los prohombres de la Revolución Americana, del norteamericano, todos eran masones, indiscutible, y una masonería organizada. Pero los hombres de Tiradentes, de la Revolución de Tiradentes, de Inconfidencia Mineira, se llama Inconfidencia Mineira, la Revolución Tiradentes republicana, una cosa, un programa muy avanzado, eran todos masones. Eran hombres formados en las logias de Oporto, o formados en algunas logias de Florencia, italianas, en el museo de Minas Gerais se conservan todos los elementos masónicos que usaron los hombres aquellos es decir, que no se puede negar eso. Claro. Pero entonces... No, inclusive varias escuelas, varias organizaciones. Claro, había usted el otro día en la charla o conferencia que se dio sobre el Real de Azúa, ahí está, en la Biblioteca Nacional, usted comentaba que había varias, y que hay, ¿no? Varias centros masónicos ahí está, importantes. Y que ejerce su influencia a nivel mundial, ¿no? Claro, y no había una conspiración masónica, había organización masónica que dependía de la gran madre del mundo de Londres, que fue donde se fundó la masonería en 1717. Luego se creó un gran oriente en Francia, porque la burguesía entiende la importancia que tiene eso como instrumento de dominio, entre otras cosas, aparte de las cosas, principios éticos, filosóficos y todo eso. Y en los Estados Unidos se crea el rito yorquino, y en Italia, como decíamos, existían logias organizadas y un oriente organizado en el periodo que estamos de 1790 y pico ya. Después se divide, incluso hay 3 orientes, llegamos a ver 3 orientes en Italia. Pero de cualquier manera, el hecho de que no se haya estudiado ese aspecto, es decir, se dio importancia a otros aspectos, a los héroes, a las batallas o a la economía. Pero el ir a ver la acción de los hombres metidos en los entresijos del pueblo, también su interés económico, pero también estaban los intereses de otro tipo. Eso es volver al hombre, eso es volver de alguna manera a tener en cuenta al hombre, y eso es importante, yo creo. Yo creo que no es tan importante, es importante lo de examinar desde el punto de vista económico, ha sido un gran aporte del marxismo ese, el hacer ver la importancia, pero no se puede unilateralizar la cosa, hay que volver al hombre también, el hombre al fin y al cabo hay que hacer todo eso. Claro. Ahora, ¿usted entiende entonces que ha habido poco estudio entonces en el aspecto filosófico y en el aspecto ideológico, ¿no? Sí. El aporte que ha habido en ese sentido para la historia, que se ha estudiado poco eso. Eso, claro, este aspecto, como la historia social... filosófico, ideológico, ¿no? Ideológico y la importancia de los hombres actuando con sus vueltas y revueltas, con sus zigzagueos. El hombre, es decir, y eso es la historia social. Yo creo que eso es muy importante. Porque ahí no está solo la economía, están todas las otras cosas, las pasiones de los hombres, las ideas, los proyectos, las utopías.
puede negarse, por ejemplo, que la utopía marxista no ha sido una idea, no ha creado idea fuerza que ha conmovido al mundo y se ha metido y ha determinado actitudes y proyectos y líneas de conducta de los gobiernos del capitalismo. Entonces, lo mismo ocurrió con la masonería. Siembra la ideología liberal y sus hombres promueven la revolución norteamericana. Están en 3/4 partes de la Asamblea Nacional Francesa. Acá hemos visto montones pero casi todos los dirigentes, los primeros dirigentes de la revolución, eran hombres afiliados a la institución, o ya la institución directamente, o a organizaciones dirigidas por la institución, como la Logia Lautaro. Las Logias Lautaro es casi seguro que no eran organizaciones masónicas, utilizaban los ministerios masónicos, pero habían sido organizados en Inglaterra, donde estaba prohibido todo tipo de organización secreta que no fuera la masonería inglesa. Y así que si la consentía ahí en el pleno centro de Londres, al señor Miranda, o a los que lo siguieron, organizar eso es que no todos serían masones, pero era una organización dirigida por la masonería, organismos paramasónicos como los Caballeros Orientales, que está probado que existía una logia de masones que había promovido la creación de eso, y en esos Caballeros Orientales estaban esos masones promotores, otros masones y otros individuos que no sabían nada de lo que estaba pasando, pero que eran liberales, influidos ya, imbuidos en la ideología liberal que había sembrado la masonería. Queda bien claro en su último libro esto, digo. Sí, eso quedó. Ahora, eso había quedado de lado, como tantos otros aspectos que. Sí. Pero, yo te digo. Yo decía que en esa organización de los Caballeros Orientales, que creo que está bastante bien estudiada en ese libro de Presencia Masónica, Sí. con datos de otros historiadores, Garabelli, de memorialistas, con documentación masónica, con documentación de la época. Ahora he conseguido más documentos todavía. Claro, y es bastante difícil acceder a veces a los archivos, claro, ¿no? Los Porque, archivos por la propia organización, digo. Los archivos de la masonería imposible acá. Claro. En otros lados no, son abiertos. Brasil, por ejemplo, pero no son abiertos. Y se ha estudiado mucho la masonería en todos lados, casi. Solo acá, esta gente sí. Pero sin embargo, gente que sí todas son masones, me han hecho llegar documentos, fotocopias, anónimamente, por carta, me han hecho llegar documentos, me han hecho llegar fotocopias de documentos importantes, me han hecho llegar fotocopias de algún documento documentos que confirman todo lo que yo había encontrado por ahí en los autores, en los memorialistas, documentos masónicos. Y documentos masónicos de 1807, por ejemplo, expedidos por la logia que se creó acá cuando llegaron los ingleses, que se organizó a los masones que había acá, algunos masones que había acá, que habían sido, como Juanico, que habían sido iniciados de otros lados, y los organizaron acá. Pero yo decía que los Caballeros Orientales eran un ejemplo de eso, de las organizaciones paramasónicas, como fue la Logia Lautaro, como fueron las Logias Lautaro, donde un grupo de masones organizados en logia, como fue la Logia de Alvear, en el periodo de la Cisplatina. Alvear crea una logia de masones, los Vázquez, toda esa gente. Y esa gente promueve la organización de los Caballeros Orientales con 3 grados de iniciación, con secretos masónicos, con secretos tomados de la organización masónica, pero que no era una organización, sino dependía, y lo dicen los memorialistas, se creó así, en realidad dependía de la logia alvearista, lo dicen los hombres que estuvieron involucrados en eso, que eran masones. Ahí está dicho, está transcrito en los documentos. Sí. Ahora, los hombres que no eran masones, eran patriotas, aún españolistas, eran hombres que querían sacarse de encima el problema de la ocupación portuguesa o brasilera después. Eran gente que quería realmente sacarse su... Estaban muy contestes en eso, de acuerdo en eso, los organizan y funcionan, dirigidos y en función de los intereses de aquella logia, que además no era una logia permanente masónica, sino una llamada logia informal, que como dije Osari, que fue un gran maestro de la masonería argentina, esas logias informales se crean para el caso, digamos ad hoc, para el caso, funcionan hasta que se agota el tema y después se disuelven.
7 miembros, 6 generales, etcétera, etcétera, todo eso. Y a los efectos de recobrar nuevamente la independencia y... Eran los efectos de más que recobrar la independencia, lo que le interesaba al Alvear era recobrar la provincia. Sí, claro. Bueno, comenzamos entonces con el segundo grupo de preguntas. ¿Qué es lo que dificulta en su concepto el desarrollo de un lenguaje histórico propio? Bueno, yo sinceramente no te puedo contestar. Eso no se me ocurrió nunca, que la historia tendría que tener un lenguaje propio como la filosofía, me parece. Pero en fin, los sabios saben, yo soy un neófito y además un autodidacta. No creo que se necesite eso sería alejar la historia de la gente común y corriente a la que hay que llegar. Entonces el objetivo de la historia sería para iniciados. Bueno, yo lo veo así, un lenguaje propio no se me ha ocurrido nunca, mirá. Me parece que es cosa para iniciados. Entonces alejaría el propósito que yo veo en la historia. El gran propósito es llevar el conocimiento de eso, precisamente porque es semilla de los frutos para que, entonces, del árbol que va a dar frutos, o de los frutos que se ven hoy, el conocimiento, que toda la gente la conozca como orientación. Yo creo que, en fin, no entiendo, perdóname que sí, no. Se va de... Inclusive... es la parte de ignorancia que tengo, sin duda, de los aspectos teóricos de la cosa. Inclusive más adelante hay una pregunta que plantea el tema, no recuerdo cuál, la difusión del saber histórico, ¿no? Claro, sí. La difusión del saber si histórico. haces un lenguaje abstruso, ¿quién lo entiende? Claro. Es lo que... como las poesías de Rey de García o de alguno de esos. Claro, no, yo no creo. O la filosofía, que tiene un lenguaje propio, pero ahí, bueno, es cosa de iniciado. El gran obstáculo que existía en la filosofía para mí eran todas aquellas palabras que había que saber qué querían decir. Hay diccionarios filosóficos, tendría que haber un diccionario de... No entiendo, no entiendo. En fin, creo que no serviría. Mejor que no haya, que no haya. Que no haya. Claro. Mientras haya, que le den. ¿Qué le den? No, que no haya. Bien, la pregunta 15. ¿Qué trabas existirían de mediar un lenguaje específico para la difusión del conocimiento histórico? Bueno, yo creo que justo te estaba diciendo eso, ¿no? Entiendo que existirán las mismas trabas que existen para que la gente común y corriente se acerque a la filosofía. La que tiene miedo a la filosofía, el libro, ¿quién compra el libro de filosofía? La gente... En cambio, un libro de historia escrito con un lenguaje accesible, yo creo que al contrario, habría que acercarse con el lenguaje cada vez más a la comprensión de la gente, tratar que el lenguaje sea aprehensible por la gente, por todo el mundo, porque yo creo que el objetivo, como decíamos, el objeto de la historia es que llegue a la gente. Claro. Esto está vinculado con la pregunta que viene, que dice, ¿quiénes son los destinatarios del conocimiento histórico? Ahí está, claro. Tiene que ser todos, claro. Tiene que ser todos, claro. Sobre todo en nuestras patrias americanas, y sobre todo acá en el Uruguay, que el vallismo tuvo cosas muy positivas, pero una de las cosas negativas fue el historicismo. Germán Rama, en una introducción a un libro de Grompone sobre el vallismo, dice eso, por otras palabras, dice que nuestra sociedad ha sido historicista, es decir, ha estado de espaldas a la historia. Y eso porque vivió una etapa de euforia, de bienestar, interrumpido por circunstancias muy especiales. No por algo le decían la Suiza de América, no por nada le decían la Suiza de América. Era por circunstancias muy especiales, que vivió una etapa hasta un poco después de la muerte del viejo. Entonces no fue. ¿Cuándo empieza a tomar interés la gente? Y fíjate cómo llega la historia a la gente. Llega con mitos, Llega con mitos, porque es la verdad. Pero ¿cómo llega? Empiezan los payadores, los cantores populares, mejor dicho, los folcloristas, a hablar del viejo José Artigas. Empiezan ellos. Yo me acuerdo allá en el 60, ahí empieza, cuando empiezan las crisis, cuando empieza la gente a sentir el cimbronazo de las crisis y de la desocupación, todo aquello. Se empieza a recordar el pasado. Entonces empieza la gente a tratar de ver el pasado para inconscientemente la conciencia social, oscuramente la gente siente la necesidad de ver un poco ¿quiénes? Los primeros que empiezan son los folcloristas a llegar al pueblo, ¿no? A llegar al pueblo. Y después el resto de los yo digo Barral y Nahum, que han hecho unos aportes tan importantes, sinceramente, ¿no?
Recuerdo aquella historia económica del Sí, artiguismo, algo así, aquel claro. librito chiquito. Bases económicas Bases de la Revolución económicas de la Artiguista. Revolución Artiguista. Eso me despertó el interés a mí. Además me enseñó a respetar al lector trasladándole parte de los documentos. Ellos hicieron eso después. Trasladaban y en aquel trabajo ya empezaba. Que parece que interrumpe. No, al contrario. Eso es respeto al lector, porque tú afirmas, haces una afirmación, emites un juicio, una valoración, y le das el documento. En algo, ¿no? Y era el respeto al que antes no se tenía. Eso es muy importante. Era más bien tipo ensayo. Era lo que el hombre sacaba, guitarreaba y le daba para adelante, salía bien o mal. Pero ¿quién tenía, cómo podía juzgar? El tipo que estaba leyendo el libro, el estudiante podía ir a los documentos que no se citaban siquiera. Porque se decía, era la palabra de lo alto que descendía sobre la gente. Primera cosa, eso es importante. Y segunda cosa, un léxico abstruso, un léxico específico, especial, bueno, sería alejar más a la gente. Esa que tiene que ir a todo el mundo. Y eso es importante, que la gente se preocupaba. Yo recuerdo que en el periodo, ahora por problemas económicos, pero en el periodo anterior a la ocupación militar, después quisiera aclarar un poco el término, ocupación militar. No sé porque no fue una dictadura, no fue una ocupación de tropas extranjeras, tropas extranjerizadas que habían aprendido todo lo que hicieron, lo habían aprendido, sobre todo las peores cosas que hicieron, las habían aprendido dicho por ellos mismos, ¿no? Dicho por gente. Yo te puedo asegurar que soy testigo ellos aprendieron las técnicas de tortura, todo eso fue estudiado en el extranjero, enseñado en el extranjero, como se te diga a todos los militares y después esta gente fue a enseñar allá. Pues sabemos que en Nicaragua estaban los argentinos enseñando y en Salvador argentinos y uruguayos enseñando torturas allá. Fíjate todo cómo son las cosas. La integración americana a través de la tortura. Sí. Y el militaraje. Sí. Ocupación militar porque no fueron militares orientales, porque no tenían cabeza oriental, porque hasta la teoría de la seguridad, de la doctrina de seguridad era exterior. Qué cosa curiosa, la integración americana se da a nivel de milicos, y no a nivel de gente. Sí. Claro, los milicos están en una región panamericana, es panamericana. Claro, la integración panamericana. Nos integramos con el comercio, pero nos integramos con las espadas, con la milicarada. Ahí está bien. Claro, es decir, la pregunta... nos fuimos, ¿no? No. Contento su Villaga. Digo... Es parte de la historia, ¿no? Claro, es parte de la historia. Claro, en esta uno está caliente, ¿viste? Claro. Y creo que no, y yo te digo esto de que aprendieron, se trata de un militar que es coronel, y que en una de esas expansiones, posiblemente de inteligencia, dice, allá en el 71, ya estaba anunciando que iban a torturar. ¿Y qué nos vamos a sentar con los tupaparos, con los bolches, dice, a tomar café? No, dice, no, es que a romper los huevos, dice. Hay que apretarle los huevos, dice, porque yo no estuve 9 meses, dice el tipo, lo dijo. En Estados Unidos, dice, aprendiendo las técnicas para conseguir información. Y vamos a sentarnos a tomar café, dice, no. Eso es auténtico. Julio de 1971. Dicho por este señor, que hoy es coronel. No vale la pena el nombre. Claro, la pregunta anterior venía más o menos quería decir, la pregunta. Sí, señor. ¿A quién se destina más bien el conocimiento histórico hoy día? Y yo creo que... Usted ya dijo a quién debería destinarse, ¿no? Claro. Yo creo que el conocimiento histórico, por un montón de razones, está limitado a la gente que puede comprar los libros. Pero hay otros medios de llegar a la gente que no han sido bien aprovechados todavía. La radio, que la oye todo el mundo y no le cuesta nada. Los periódicos podían también contribuir, poniendo a disposición de la gente que quiera sus páginas. Nosotros con la revista Visitoria, y no estoy haciendo problema, la revista Visitoria, todo el mundo tiene que reconocer, lo ha reconocido, que no se hace trabajo de repetición, se hace trabajo de divulgación, a veces de temas niños, a veces de temas importantes, la historia social, pero se hacen trabajos de investigación, no de repetición. También eso lleva, y con un lenguaje que es accesible. Se le pide incluso a los compañeros que están a cierto nivel que hagan el lenguaje accesible a la gente. Y yo creo que en ese sentido, bueno, el otro obstáculo
El obstáculo de los libros, el obstáculo de la revista, que los Claro. costos son tremendos. Claro. Y el Estado, que claro, el Estado no tiene medios, esa es la verdad, no hay que enojarse con la gente esta, porque no tiene medios. Claro. Y además Pero yo creo que hay vías para llegar a la gente, no son solo los libros. Lo que pasa es que, claro, también somos además la utilitaristas. gente lee poco también. La A gente pesar lee- de que están caros, también lee lee poco, poco ¿no? porque tiene que trabajar lo de las Claro. 8 horas, es un cuento, Claro. y el que está buscando trabajo no tiene tiempo de ni ganas de leer. Claro. Es toda una situación, La ahí está la televisión. economía, fíjate cómo Claro. diferente. Pero también está, claro, y después la gente se ha ido, y la televisión, pero la televisión podría hacer, ¿ves? Contribuir con cosas históricas, no hechas a los yanquis, ¿no? Con esas deformaciones históricas, sino yendo a la... ¿Por qué estar pasando una película yanqui del norte y del sur? O una película de allá de la guerra de Conchinchina o de Tutankamón o de qué sé yo, de Cleopatra y las cosas. Y no, darle de ganar a un trabajador de la historia, en la historia para que haga un libreto, como hizo el Sotra en alguna oportunidad. Hacía libreto, aunque sean las cosas, se podrían atraer mucho más el interés de la gente. Podría traerlo, pero claro, hay toda un rezago de aquella cosa que decía Germán Rama, estar de espaldas a la historia. Hay todo eso. Y además, posiblemente le salga un poco más barato las películas, esas películas que vienen enlatadas, que lo que se podría hacer acá. Ya vienen pronto. Claro. Aunque sea, no creo que sería es decir, llevar a uno de estos hombres, como lleva al Canal 5, Claro. que una vez a la semana, en esos programas, en esos ómnibus que él llama, tuviera media hora hablando de algún tema de la historia. Sí. Sería atractivo. Yo creo que se han dado cuenta. Y eso Usted ha no es- estado en Canal 5, inclusive. En Canal 5 sí, estuvo Reyes Abadía en tiempo, en otra época, ahora está de Torres, pero es un ratito, pero el canal oficial, pero y ahora las horas que, pero los otros canales, no, ya no critico a la teleteatro y todo eso, no, pero esas historias que vienen enlatadas, que les deben de costar más, que lo que le costaría pagarle a un trabajador en historia de nuestro país, una media hora de conversación de un tema, aunque sea en esos programas de ómnibus, que posiblemente no se dan cuenta la importancia que tiene la historia todavía. Y el interés que puede suscitar en la gente, porque la gente se interesa por la historia. La gente se interesa. Ahí está. Y la siguiente pregunta se vincula con esto que usted dice, ¿no? ¿Cuál es el rol social del historiador? Y el rol social es tratar de derivar con lo que conozca, lo que encuentre, digo del investigador, del trabajador en la historia, ¿no? Eso del historiador. En nuestro país, con las carencias que tenemos, yo no sé. En fin, pero digo, es llegar a la gente, tratar de llevar los productos de su investigación, porque eso es el rol de toda gente que hace algo, pero es una obligación. Claro. Ya no es la necesidad del poeta de que se hace un vaso y que la gente lo lea. Es una obligación, yo creo, despejar, digamos, en el esa pasado. actividad, despejar el pasado, investigar, rever, examinar y sobre todo buscar la mayor amplitud posible de ciencias sociales para trabajar con ellas, ¿no? La mayor cantidad de elementos de las otras ciencias sociales y sobre todo es una obsesión la historia social. Lo que pensaba la gente, cómo funcionaba, las necesidades que tenía, cómo vivía, todo eso explica muchísimas cosas y explica, por supuesto, la presencia de determinados individuos de determinado lugar, Artigas en la campaña, Claro. y los hombres de la casaca negra acá en Montevideo. Explica todo eso y explica cómo reaccionaron unos y otros, pero no solo por la vía económica, sino por la vía de los usos, las costumbres, los proyectos, las perspectivas que tenía o que no tenía. Bien, pregunta 19. ¿El producto de la investigación histórica llega más allá del ámbito de los lectores de libros? Digo, es lo que decíamos hoy, claro. La difusión a través a través de la radio, a través de todo esto que estuvimos conversando. Sí. Yo creo que es necesario. Ya está. Eso habría que, también tendrían
sería un poco el compromiso de los investigadores, de la gente que trabaja en eso, de los profesores, tratar de llegar a los medios de difusión y plantearles el problema y convencerlos, ¿no? Es un problema de no quedarse en la casa rebusbullando. Podría ser un medio de ingreso para los profesores que ganan tan poco y tal. Claro, sí, que van por amor al arte, Sí. muchas veces, si vos lo vas a pensar. Es como los profesores de la universidad, ¿no? Claro. Pregunta 20. ¿Qué formas alternativas de difusión del conocimiento histórico renovado estima que sería necesario implementar? Bueno, Bueno, es lo que estamos es lo diciendo, que- estamos todos en lo mismo. ahí está. Todo está Las dicho. preguntas son, Sí, están sí, sobre el tema. sí. Pregunta 21. ¿Qué vínculos considera necesarios entre la tarea del investigador y el ejercicio de la docencia? Y bueno, yo creo que Claro, porque es una de las fallas, ¿no? Yo creo que sobre todo en la interior he visto cosas. El docente no investiga. El docente debía ser, Cierto, en primer lugar, el docente debía ser un removedor del interés por la historia y removedor de papeles y de documentos y de cosas en su medio. ahí está, y en el interior sobre todo trabajar en la zona local, ¿no? Claro. Investigar en el pueblito. Mirá, te doy el ejemplo, por ejemplo, nosotros hemos creado esa Coordinadora Nacional de Historia, a nivel de gente modesta, profesores, de gente que le gusta la historia, de autodidactas, de investigadores de los pagos. Y, por ejemplo, se ha ido despertando el interés. Primero la gente con timidez, no tenía esa experiencia. Por ejemplo, en el encuentro de Salto, una profesora, que no recuerdo el nombre, y Piegas, profesora de historia que se había retirado en el tiempo de la ocupación, o la retiraron, y un autodidacta como La Forcada, que es un hombre que se ha dedicado a la arqueología, hicieron un trabajo sobre la estancia de Artigas, Arerunguá, allá donde se hizo el primer pabellón artiguista, donde estuvo Artigas cerca de Guayabo, donde estuvo dirigiendo la batalla de Guayabo, Artigas, están ubicados los sitios, está ubicado todo. Un estudio tan interesante de todo el proceso de esos campos y de todo lo que ocurrió ahí de histórico, tan importante, periodo artiguista, que se ha sido olvidado. Una maestra de campaña, una modesta maestra de campaña, un trabajo, estaba en el interior, se encuentra con que está en medio en un pueblo en que está en medio de una familia de descendientes de Artigas, los Dalmau, de Santiago Artigas, el hijo de Artigas con Melchor Cuenca, Claro. Santiago Artigas. Están ahí los Dalmau, que son todos, entonces empieza a trabajar en eso, y reconstruye las ramas, y hace un trabajo de investigación, en fin, que de repente no estaba muy capacitada, pero lo hace con tanto, y hace un trabajo Con tesón, ¿no? Con tesón, con dedicación, remueve inquietudes, también le muestran el cementerio de los Artigas allá, le consiguen fotos, le consiguen elementos, documentos, reúne y hace un trabajo precioso, una modesta maestra de campaña. Es decir, fíjate tú, con todas las limitaciones en el lugar que está, tiene interés, como la otra gente tiene interés y hace cosas. En cambio, yo veo profesores, he conocido profesores, magnífica gente, que no están en lo suyo, simplemente debía dar una clase un poco, pero repetir cosas, no un poco por obligación, quizás pero también por decisión, por indecisión, yo creo que por no comprender la importancia que tiene la labor del profesor en cuanto a crear inquietudes también, tener inquietudes y crearlas en sus alumnos. Para organizar grupitos de investigación, eso es importantísimo, eso no se hace. Sobre todo acá sí, en Montevideo hay más interés en eso. Hay profesores que tienen sus discípulos con los que charlan después de las clases, con los que los impulsan a trabajar, a investigar, en fin, existe en Montevideo, existe otra inquietud. Claro, será porque están concentrados acá quienes han trabajado más en la investigación y porque además más acceso de repente a algunos documentos. En el interior ha sido despojado hasta los documentos departamentales que están todos acumulados en San Martín, en el Archivo General de la Nación, se han sacado todos los documentos y los han traído para acá. Pero hay otras cosas. El caso del Centro Histórico y Geográfico de Soriano, ¿verdad? Que está en Mercedes, que creó Lócar, contribuyó a crear, Lócar, Santos Pires, y esta gente ahora no está un poco congelado aquello, pero hizo un trabajo de remoción de interés.
la iconografía que ha reunido, los documentos que ha reunido. Bueno, ahí está. Se pueden hacer cosas. En el interior está sin escribir la historia y sin revisar la historia. Esa es una de las labores que podrían tener los profesores, convertirse en investigadores también. ¿Eh? Ahora la relación que puede haber entre el que investiga, que tiene tiempo también, y el que profesor, bueno, es una de colaboración. Yo creo que es necesario que investiga, consigue datos, bueno, hacerlos conocer, ya sea por medio de un trabajo que se publica en un lado, el caso de nuestra revista que se publica, o por la vía o otras vías, hacerle conocer, o el dato personal, la relación personal, que uno ha recibido tantas muestras de esa colaboración, que se ha roto aquella cosa de circo, de grupito o de personalidad que no quería dar lo suyo. Acá se está rompiendo eso. Eso es importante, es un avance. Claro. Y usted nombraba recién a la coordinadora. Sí, señor. ¿Qué es la coordinadora y qué función cumple? Bueno, mira, después empezó a funcionar la revista ya en 1985, creamos el Centro de Estudios y Difusión de Hoy es Historia, con un grupo de gente allegada, eran creo que casi 30 personas que se reunieron en aquel momento, allegadas habían empezado a trabajar en la revista. Era la gente que en aquel momento rodeaba la revista, ahora son más de 100 y pico. Los que estaban más consustanciados con la idea. Mena Segarra hizo una exposición de los principios y creamos ese centro para hacer actos de cursillos y actos de difusión de la historia entre la gente que quisiera concurrir. Se tuvo éxito en el primer día. Y de ahí surge la idea, una vieja idea. Yo soy de afuera, soy de campaña, soy de Mercedes, centro de atención. En un tiempo, el 28 de febrero, no vamos a hacer. Después hubo otro centro, el 19 de abril también anduvo por ahí. Pero no importa. Eso es chauvinismo. Entonces, República de Soriano. Pero conozco, hace 50 años que estoy acá, pero conozco las necesidades que tiene el interior de participar, de ser protagonista. Tenía timideces la gente. Entonces ya se nos ocurrió llamar un encuentro nacional de historia. Pensamos que iban a haber 6 o 7. ¿Verdad? No es exageración. Algún compañero Emilio decía, no, se va a llenar. No, que se va a llenar, son demasiado optimistas. 6 o 7 ya empezaron. Bueno, vinieron 47 personas del interior de 9 o 10 departamentos. Y de acá de Montevideo llenó aquello, fue escaso, resultó chico el local. Ahí vi gente importante como Blanca París y toda esa gente que fueron, siendo de la universidad, una cosa muy amplia, pluralista, antidogmática, integradora, constructiva. Eso son los elementos del editorio. Ese encuentro fue un éxito. Se preparó otra organización en el interior. Vamos a hacer una reunión en el interior. Había timidez, como les decía. Sin embargo, Mercedes, que ya tenía una infraestructura por su centro de investigación histórica y geográfico, se animó a asumir la responsabilidad de organizar en abril. Ahí creamos la coordinadora. La coordinadora pensaba, primero, promover la creación de centros en los departamentos, como el de Soriano, el único que había. Promover la creación de centros de agrupación de la gente, remover la inquietud, hacer participar a la gente efectivamente, no solo a buscar el diploma, sino a participar con trabajo. Era difícil, porque era gente que no estaba acostumbrada, vuelvo a repetir las timidez. Pero la revista, además, funcionando paralelamente como un elemento de difusión de los trabajos que pudieran llegar, que habían empezado a llegar algunos. Eso, después hizo el segundo encuentro en Montevideo, que tuvimos que conseguir un local de la Intendencia, uno de esos locales, un amplio local, casi llenamos aquello. Vinieron de todos los departamentos, más de 100 personas del interior, de acá fueron 50 o 60. Aquello fue una cosa muy linda. Y después Salto se anima a organizar el tercer encuentro, y ya primero regional, porque acá al segundo encuentro ya viene gente del exterior, ya viene gente de Brasil, de Río Grande, una delegación de la Pontificia Universidad y la Universidad del Estado de Río Grande. En Salto va otra delegación ya de gente farrupila también de Río Grande. No conseguimos que asistan al encuentro de Salto gente de Entre Ríos que hubieran podido asistir. Allá se crea un centro. Mientras tanto se crea un centro en Canelones, se crea un centro en Durazno, se crea un centro en Melo. Y hay actividades de creación de centros en Maldonado también.
En otros no se pudo hacer porque hace falta trabajo. Tú te has estado cerca de la coordinadora, algunas veces hace falta, y en 1,5 millones de habitantes acá hay 5 o 6 que sean realmente dispuestos a trabajar, no a figurar, sino a trabajar, porque es de mucho trabajo. El encuentro centro fue muy bueno, te digo, esos trabajos de investigación de Piegas y Laforcade, de esta otra profesora que no me acuerdo, de algún amigo que es arqueólogo, un chico que es funcionario de empleado de Honda y arqueólogo, y un trabajo que va a salir a la vista. Va a salir todos los trabajos. 7 o 8 trabajos se presentaron. Y ahora estamos preparando el tercer encuentro. ¿Qué es entonces? Crear centros. Primero, definición pluralista, integradora, adogmática. Propósito. Primero, la creación de centros. La remoción del ambiente. Llevar a participar a toda esa gente. Reunir no solo a los profesores y a los investigadores, sino a los que les gusta la historia, a los cronistas de los pagos, y hacerlos participar. Y bueno, el tercer encuentro estamos, el cuarto encuentro que va a ser ahora acá en octubre no sé dónde va a ser, todavía no está muy segura la cosa. Ahí pensamos que sea el de la participación, es decir, tratar de forzar a la gente a través de los temas que se han planteado a que de convencerla de que tiene que escribir, aunque sea 4 páginas. Claro. Vamos a ver. Digo, la historia nacional entonces se construiría con el aporte de la historia de todos los pagos. De todos, claro, la historia completa. ¿Verdad? Ahora ha sido la visión del hombre que está con los documentos acá mirando el país o no mirándolo. A veces algunos lo miraron, escribieron lo de acá, los documentos lo vienen acá y nada más. No, hay cosas en cantidad, lo que es la estancia de Urunguá. Digo lo de la estación. Y algunos otros documentos, una señora Artigas manda documentos que encontró en unos baúles de los García da Rosa, es descendiente de la García da Rosa, Pedrón. Olga Pedrón, que es director del liceo allá, perseguida también por la ocupación militar, el tiempo de la ocupación militar. Y bueno, mandaron una cantidad de documentos inéditos, desconocidos, que están por ahí hay documentos, hay muchas cosas. Es otra parte de la historia. Bien.